Buenas tardes. Pedimos por favor al panel de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, doctora Marta Flores, doctor Homero Mendoza. Ya veo por ahí, ya los estoy viendo. Qué emoción, qué gusto. Desde aquí, desde Querétaro, les saludamos muy emocionados y solamente comentarles que esto se está grabando para transmitirlo en nuestras redes sociales y en un momento dado lo puedan compartir. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaría Particular de la UAC y la Coordinación de Gestión Cultural a mi cargo les damos la más cordial bienvenida, así como el Cuerpo Académico Modernidad, Desarrollo y Región de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para todas las personas asistentes, les recordamos que este panel tiene una duración de 1 hora. Si quieren plantear preguntas, estarán moderando esta mesa el mismo equipo de la UAM Xochimilco. Y sin más, les dejamos el micrófono. Muchísimas gracias, buenas tardes. Pues sí, es un honor, un gusto estar aquí, mucho gusto en el Congreso Internacional, el papel de las artes, un diálogo entre instituciones, el arte, un camino para la inclusión y la paz. Nosotras vamos a presentar este panel cuyo título es La Performance como un enlace comunitario para la paz, la experiencia de Group Affiliation Shell del artista Katarzyna Laskowska en la colectiva Insedia. Les explico, la colectiva Insedia es un seminario abierto de investigación que le llamamos nosotras investigación sensible para el diseño y el arte. Trabajamos en el área de ciencias y artes para el diseño de la UAM Xochimilco. Y en este seminario lo que es abierto y es permanente, lo que nosotras hemos querido es tratar de encontrar espacios de investigación, metodologías y otros saberes que nos permitan abrirnos a los temas del arte y el diseño, que es lo que nosotras trabajamos en la UAM, desde otras perspectivas. Y por eso estamos ahora trabajando el tema de la performance. Y evidentemente nos llamó mucho la atención el tema de cultura de paz, porque creo que es algo muy importante que se está dando en nuestras instituciones y lo queremos también como ser parte, ser partícipes de estas presencias de la paz. ¿Quiénes somos? Las integrantes del grupo Insedia, del seminario, somos su servidora, la doctora Marta Flores, la doctora Sandra Martí, la doctora Penélope Vargas y el doctor Homero Mendoza. Todos tenemos distintas como vertientes, pero nos une precisamente el gusto por la investigación alternativa y el arte y el diseño. Sandra nos ha compartido el espíritu del tema de la performance. Ella es artista del performance de por muchísimos años y ella pues nos ha, como siempre, cultivado sobre ahora sí que estos artes y estos menesteres. La doctora Penélope es bailarina profesional, la única profesora de danza afroamericana en la Ciudad de México y creo que en México todo, y está trabajando mucho el tema de las inclusiones. Y bueno, también el manejo del cuerpo ya lo tiene sumamente bien involucrado, junto con su profesión laboral como profesora investigadora en los espacios urbanos, así como el doctor Homero Mendoza, que también trabaja los espacios urbanos, él es grabador y trabaja paralelamente, bueno, todos son doctorantes y todos con caminos en distintos espacios, en distintas instituciones, pero siempre nos unen este gusto por estos saberes como paralelos, ¿no? Que no queremos que ya sean paralelos, sino que se integren al 100% a la academia. Pero bueno, estos gustos nos integran y tuvimos el gusto enorme en diciembre de 2024 de que se acercó a nosotras la artista Katarzyna Laskowska de la Escuela de Bellas Artes de Poznan, Polonia. Ella es profesora también que tiene un discurso muy transdisciplinar. Y bueno, al saber que también nosotras estamos trabajando estos medios
nos propuso trabajar su proyecto que ha hecho por muchas partes del mundo con distintas personas. Esta performance itinerante, ha estado ella en Estonia, en Polonia, en Estados Unidos, en Canadá y en este caso estuvo con nosotras en México y dijimos sí. Vamos a hacer la experiencia en las instalaciones de nuestra universidad. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de trabajar previamente, a calentar herramientas y la experiencia consistió en una caminata, en un recorrido que hicimos a través de esta tela, una tela inmensa que confeccionó la doctora Lascosca y que ha llevado, como repito, por todo el mundo. Ahorita vamos a volver a ver, en la que ella pues invita a que todos nos integremos, concentremos la cabeza y el cuerpo entero en esta tela. Lo que comenta la doctora Lascosca es que permitirnos, todos a través de todo el mundo tener sensaciones paralelas, sensaciones similares relacionadas con esta comunidad. Lo que es vivir en comunidad, estar en comunidad y ella entendió que cuando ella nadaba, iba a nadar a las albercas, iba a nadar a los lagos, encontraba que el medio acuático era un medio, como igual también nuestro aire, pero en el agua todos compartimos esa sensación, la sensación precisamente líquida. Entonces, bueno, esto fue para nosotras una experiencia muy interesante el compartir ese efecto. Pero el efecto que se dio con nosotras en la UAM Xochimilco tuvo también los efectos paralelos, que es lo que nos, o los plus, los efectos plus, que es lo que nosotras queremos compartir precisamente en esta experiencia, que es tal vez muy similar a lo que ocurrió en otros países, pero la experiencia que tuvimos nosotras la quisimos compartir. También les comento que en la experiencia estuvimos nosotras cuatro, pero también participaron parte de la comunidad de la universidad, como fue Sol de Luca, Sebastián Cadena, Blanca Tello, las fotografías y videos, Evan Bustamante, Clio Linares y un apoyo logístico de Beata Novitska, que fue el link entre Polonia y México. Tenemos un pequeño detalle, quieren que nosotros por este lado compartamos la, mm, el PowerPoint. ¿No O lo está Sí, viendo? se veía unas imágenes al principio y ahorita se ve un fondo como gris. Permítanme, Sí, perdón, estoy sí, poniendo el muchas porque sí se gracias. veía las imágenes de las personas con las telas. Permítanme. Así es. Tenemos aquí un problemita. Permítanme entonces. Sí, yo mientras les voy explicando cómo va a ser la presentación del panel. En la presentación del panel, precisamente su servidora ha trabajado la introducción, pero le vamos a dar la palabra a la doctora Sandra Martí, que va a hablar del tema de la acción colaborativa performativa como metodología. Inmediatamente después va a estar la doctora Penélope Vargas, con el tema o con la parte que corresponde a la creación fugaz en un espacio arquitectónico, vivencias sentipensadas a contrapelo, para que después le demos la palabra al doctor Homero Mendoza con el punto relacionado, así se llama, relación de la performance con otras expresiones artísticas mediante la perspectiva de la poligénesis. Y hay otros dos apartados que vamos a trabajar, que es el sentipensar, la cultura de paz desde la performance, en la cual vamos a participar los cuatro miembros de las cuatro personas que conformamos Insedia, así como los comentarios finales. Todavía no podemos verlo, Penélope. ¿Quieres que Todavía no. intente? Yo No. creo que sí, yo se supone que estoy compartiendo, perdón. Voy a volver a dejar de compartir y voy a intentar nuevamente. Muchísimas gracias. Tengo la versión PDF sin el video, Penélope. ¿Quieres que lo comparta? Eh, sí, sí, sí. Yo Voy a compartir voy a hacer pantalla. el último intento. Sí, claro que sí. No pasa nada. Ahorita nos
ponemos en sintonía. Pero sí, efectivamente, lo que sí les quiero comentar y también nosotras, el gusto de veras, el placer de haber trabajado colaborativamente con una artista polaca que ella es profesora, investigadora también allá en la Academia de Bellas Artes de Poznan. Ellos trabajan muchísimo los temas conceptuales. Yo estuve ahí trabajando, bueno, estudiando hace muchos años, de ahí también el contacto amistoso con la doctora Lascosca. Y yo le tengo mucho respeto y mucho cariño porque ellos también como investigadores hacen mucho trabajo de pensar hacer. También quisiera comentar este aspecto. Nosotros en UAM Xochimilco lo que queremos es que se enfatice más en las carreras de diseño y arte estos quehaceres del pensar hacer. Consideramos que es algo muy importante para precisamente la investigación en el diseño y el arte. Fíjate que no se está No se viendo, está viendo, perdón. Penélope. Entonces, si quiere, Entonces, comparte, comparte. eh, lo compartimos, sí, claro que sí. Gracias. Cuando llegue el tema del video, Penélope, lo que vamos a hacer es que ¿Tú lo lanzas igual? fíjate, ese sí te voy a pedir que tú lo lances. Ok. Vamos a compartir. Entonces, ustedes me indican si sí se pudo ver la presentación. Ahorita yo la abro. Sí se ve. Sí, Si se sí, se llega a ve. ver, aquí está, muy bien. Y permítanme ustedes nada más que lo podamos ver como completito. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, pues estamos con esto. Muchísimas gracias. Aceptamos, claro que sí, la grabación. Y permítanme, exactamente, aquí está, aquí está la imagen donde estamos trabajando. Estábamos saliendo de nuestro cubículo, ya estábamos listos para hacer el viaje. ¿Qué estábamos viendo? Los temas que tienen que ver con la investigación como performance y práctica reflexiva, el laboratorio de creación, laberinto rizomático, caleidoscópico y fractal, la práctica de principios de indeterminación y no exclusión. Te escuchamos, Sandra Martí, con el punto que tiene que ver con la acción colaborativa performativa como metodología y me vas indicando cuándo hay que cambiar la diapositiva. Sí, muchísimas gracias, Marta. El siguiente diapositiva. Sí, permíteme. Adelante. Sí, bueno, te agradezco también la presentación, ¿no? Cómo nos ubicas como colectiva. Y sí me gustaría pronunciar en tanto que la doctora Marta Flores es una gran ilustradora y una de las personas que creó el núcleo en el que hoy nos estamos presentando, es la generadora de todo el seminario INSERI. Entonces también eso es muy, muy importante porque entramos a la diapositiva del tejido de conexiones. Y bueno, me parece como muy rico que el tejido de conexión sentipensante, en este caso, en relación a un vestido, una tela compartida que se transformó en un organismo vivo. Ese organismo transitó espacios universitarios y nos experimentamos tras un, casi una hora y media de vivir un momento creativo, abriendo lenguajes significativos, tejiendo estas conexiones sentipensantes corporales, em, kinésicas. Y también hablamos en nuestras investigaciones de la palabra cuidado y amorosidad, sin jerarquizar la razón sobre la imagen y poder trabajar el crear y el recrear de un modo conjunto. Em, en esta diapositiva específica es un recorrido de ida y vuelta durante todo un tramo de la propia unidad Xochimilco. Este es uno de los extremos del recorrido y estamos descansando, nos acostamos a descansar. Aquí ustedes observarán solo a 7 integrantes, aunque éramos 8. Una de las integrantes se sale del vestido para poder seguir construyendo otra dimensión fotográfica y apoyar en otros sentidos, que es la propia
doctora Laukowska, que está observando entre el adentro y el afuera de este tejido de conexión sentipensante. Se convirtió en un tejido vivo que conectó cuerpos, emociones, movimientos en este recorrido que estamos diciendo de la universidad, que tiene un recorrido, dijésemos que casi longitudinal, lineal, en el ir y el venir, fueron un tránsito como doble y es una acción eh, en donde tanto el momento del inicio como el momento del cierre pudimos transitar sobre un territorio, nuestro propio territorio universitario, pero convertido en territorio poético. Y este concepto de sentipensante produjo una unión, una forma, decimos, de recrear pensamiento, sensibilidad y experiencia corporal. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. Para ello, tenemos una visión en donde planteamos una referencia que denominamos el intersticio de esa nueva piel, en la cual convergen la autora estudiosa de la estética de la performance, Erika Fischer, y un estudioso del teatro, el actor Patrice Pavis. En la lectura de estos autores encontramos una reflexión en donde converge la visión de la performance ubicada como un intersticio que da lugar a un espacio alternativo porque instaura una experiencia entre dos mundos, una realidad y por otra parte la apropiación de un espacio temporal del entorno. Esa temporalidad casi transitó en 1 hora y media y de la pieza en sí. Desde la visión de ambos autores, eh, este espacio alternativo que se crea tiene que ser bajo una premisa, una acción donde las personas solamente pusimos esas premisas de compartir un vestido y eso nos llevó a poder suspender un lugar en donde quizás fue un nuevo espacio, se recrea un espacio desconcertante en el sentido de que aparece un escenario ficcional, justamente una de las grandes ejes que motiva a la performance, pero que no niega en ningún momento el propio ambiente cotidiano. Entonces este intersticio entre lo cotidiano y esto que se recrea a través de 8 cuerpos que transitan frecuentemente por una ciudad universitaria, pero no transitan con esta impronta que en este momento nos acompañaba, que era un vestido en común con 8 horadaciones desde donde podía fluir nuestras cabecitas. La siguiente, por favor. Por lo tanto, con la psicóloga Carolina Velázquez, entrelazamos otro concepto de cartografía del cuerpo, desde donde la autora también investiga mm, desde la perspectiva de género cómo el cuerpo no solamente se va a comprender desde una dimensión física, sino como un territorio complejo en donde convergen capas de experiencias y significado. Esta cartografía del cuerpo la presentamos como una forma de explorar cruces biológicos, pulsionales y culturales, y inclusive espirituales. Y todo esto para poder producir estas que ahora están solamente graficadas como una línea, como líneas que se atraviesan, que atraviesan nuestro cuerpo y configura y recrea la experiencia como un proceso dinámico, un proceso de interrelación continuo y dinámico. Es así que el arte de la performance aparece como una alternativa para reconstruir este vínculo en el ser humano, pues persigue una conexión integral entre la materialidad biológica y la mente, además de que pone de manifiesto que todo cuerpo es un campo de representación, cambiante, único y diverso. En esta diapositiva, la mecánica de la sincronización colectiva podemos ubicar
desde el psicólogo Howard Gardner, con su libro Inteligencias Múltiples, la idea de que una acción colaborativa puede generar una hiperconciencia del espacio y del otro. Ello sería lo que nosotras estamos aquí en este dibujo hablando de dimensiones. Por ejemplo, estamos observando la dimensión visual espacial, que alude a la capacidad de percibir trayectorias y distancias dentro del entorno. Ubicamos también una dimensión, la dimensión que el autor la percibe como musical, en donde se vincula el ritmo, el tiempo y las cadencias que organizan esta acción conjunta, que es una acción del caminar, que en un ratito lo veremos en el video. Mientras que la inteligencia corporal kinestésica refiere al dominio del cuerpo, el movimiento, y a la conciencia gestual. Entonces, todo lo que estamos observando en ese anillo puede unirse al propio círculo que está en el centro, en donde habla, perdón, para cerrar el anillo, hablaremos también de lo interpersonal y de lo intrapersonal, que permite reconocer emocionalmente tiempo y atención de las propias sensaciones y decisiones. En lo intrapersonal, cuando estamos pensando en el adentro de la pieza, no de la pieza, sino del sentir de la pieza, yo recuerdo algo, ¿no? Estaba a 10 días de mi cumpleaños, recuerdo haber hecho ese recorrido porque como era un 19 de diciembre, quedaban 10 días, y pensé, comienza el festejo de mi cumpleaños. Y esto me parece muy rico en estas sensaciones, decisiones y estados internos que durante una experiencia que si bien es colectiva, también están entrelazándose, convirtiéndose todo en una mecánica de sincronización o de festejo del sentir entre el adentro y el afuera. En el adentro, en el afuera, hablando de cumpleaños, había una sincronización en que estábamos atravesando por una universidad que festejaba los 50 años de vida. Entonces también la institución transitaba un cumpleaños de largo alcance que duró un año, todos los festejos. Entonces eso a mí me creó este anillo del que estamos hablando, de toda esta mecánica de sincronización. Y en el propio interior ubicamos también la propiocepción, entendida como una percepción interna del cuerpo, la cinemática es la observación y organización del movimiento y la dinámica, y también estaríamos hablando de una propia momento en donde el anillo como núcleo del círculo va a sumar todos estos elementos para convertirlos en hiperconciencia compartida, en donde cada participante ajusta continuamente estar entre el adentro y el afuera de la pieza, sea con el pensamiento, sea con sus sensaciones, en cómo este modo se va a sincronizar desde no una repetición mecánica, sino como un proceso de escucha, de adaptación, de resonancia mutua, que posibilitó la construcción de esta experiencia en común. Siguiente, por favor. Esta experiencia en común produjo un contagio, como un contagio de una colectiva, que fue una colectiva espontánea, donde estaba inserta la colectiva Insedia. Pero esta colectiva de 8 personas, como colectiva espontánea y ondulante, la estaríamos pensando desde la filósofa Agnes Heller. Cuando habla de la teoría de las emociones, ella ubica que el sentir significa estar implicadas en algo. Ese algo, por indeterminado que pueda ser, en cualquier caso es algo presente, aunque pueda estar también orientado hacia el pasado o el futuro. El cuerpo en conexión con la tela, en este caso podríamos llamarlo como una tela piel, están implicados en descubrirse como un cuerpo individual y colectivo. Se accionó, se accionó, y desde la propia autora podemos decir que estos impulsos que se accionaron entre lo interno y lo externo se generó desde la emoción y la memoria.
que se contagia al resto de compañeras y compañeros que estuvieron involucrados en la performance. Entonces fue también una colectiva ondulante. Como decía recién la doctora Flores, en tanto está recorriendo un espacio terrestre, imaginando que llevas agua o imaginando que los movimientos pueden vincularse en algún sentido con alguna forma de ser del agua. Entonces ello se siente y replica a niveles subjetivos, emocionales y expresivos a través de elementos mímicos, gestuales, fonéticos y reactivos. La propia comunicación interna de las personas cuando transitábamos hacia un espacio o en momentos en donde se producían otras vinculaciones y movimientos inclusive circulares. La siguiente, por favor. Ya aquí, cuando pensamos en la vulnerabilidad sostenida, pensamos en una fragilidad. Si bien las 8 personas estamos como acompañándonos, también hemos percibido en el recuerdo que había, en cierto sentido, una fragilidad eh, o una vulnerabilidad sostenida que no es una fragilidad pasiva, sino como una potencia relacional capaz de generar vínculos afectivos y transformaciones colectivas. La imagen del cuerpo cubierto por esta tela, beige, clarita, sugiere también como resguardo, como una sensación de casita, de intimidad y exposición, y además también de exposición pública. El cuerpo aparece parcialmente oculto, pero también disponible. Es percibido y sentido por las otras personas que nos ven en el transitar. Esta tensión entre lo que se protege y lo que se apertura dialoga con la idea de que mostrar la emoción y habitar la sensibilidad requiere confianza, escucha y una disposición ética donde el cuidado mutuo es necesario. Esa vulnerabilidad se convierte en una práctica compartida. Esta práctica amerita sentir empatía y el texto, dentro también del texto que hemos presentado hace unos días, hemos enfatizado la permeabilidad del entorno. O sea que esta vulnerabilidad eh, también nos lleva a la sensación en donde el entorno nos afectó y nosotras afectamos al entorno. Eh, Observamos desde las palabras de la trabajadora social Brené Brown que estas acciones performáticas disruptivas tienen el potencial de sanar contextos marcados por la violencia, el aislamiento o la fragmentación social. En este sentido, la sincronización emocional y corporal entre las personas permite tejer nodos de afecto, donde el cuidado, la memoria y la presencia compartida producen formas alternativas de convivencia y resistencia, inclusive podríamos llamarlo resistencia sensible. Cedo la palabra a mi compañera Penel. Muchas gracias a las doctoras que nos introdujeron ya a los antecedentes, objetivos y referencias conceptuales tanto de Insedia como de la pieza. Voy a permitirme compartirles entonces las vivencias sentipensadas en esta creación fugaz desarrollada en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. La arquitectura se experimenta a través de todos los sentidos, generando una memoria del cuerpo que define nuestra conexión con el entorno. Según Del Valle y otros autores, la relación entre cuerpo, arquitectura, ciudad y entornos cotidianos forman un ecosistema complejo donde la memoria sensorial actúa como el hilo conductor, convirtiendo los espacios físicos y atmósferas en experiencias vividas y recordadas. Así, el recorrido por la universidad activó la memoria individual y social de los performanceros, dando paso al despliegue de la memoria del cuerpo, donde las experiencias, recuerdos y situaciones objetivas y simbólicas de cada uno están ligadas a la arquitectura, a los edificios y espacios de la UAM. Edificios que fungen como extensiones de nuestra existencia, albergando cuerpos, vidas, sueños, recuerdos diversos. La siguiente, por favor.
Gracias. Este cuerpo de cuerpos convertidos en una célula acuosa se onduló, se movió, osciló con la energía de 16 brazos y piernas, por caminos y recovecos entre edificios, escaleras, plazas, pasillos, andadores, jardines y algunos espacios privados como área de oficinas, bibliotecas, entre otros. Bajo el gran vestido, los cuerpos entrelazados avanzaron con pasos pequeños, controlados y sentipensados, accionando con la sensación, percepción y conciencia cognitiva del momento. Cuerpos sincronizados y en momentos discordantes dieron vida y movimiento a la tela, al trazo de avance, al diseño de figuras donde los rostros guías cambiaban dependiendo de la construcción y deconstrucción de las formas que se transformaban. Esta transformación de la figura de los cuerpos danzantes fueron respuesta al impulso del movimiento como tal y a la conexión emotiva con los otros. El tránsito de cuerpos ocultos, rostros visibles, todas y todos como uno. Ese uno que evoca al clan, al grupo, a la comunidad primigenia desde la memoria genética, sociocultural y performática. La siguiente diapositiva, por favor. Este performance, Group Affiliation Cell, interrumpió en el espacio, en la jornada de la comunidad universitaria. Generó reacciones, gestos, sensaciones, rompiendo con lo habitual, subvirtiendo las costumbres cotidianas. Co-creó conexiones cinemáticas, emocionales y de goce compartido entre los performanceros y los que eran tocados en el tránsito, reconociendo y reactivando la humanidad y reforzando la identidad comunitaria. La memoria corporal subconsciente, recuerdos de luz, de movimiento, de espacio, de ese entorno cotidiano, se activó y se complementó en los cuerpos bajo la piel, la tela piel. Se activó porque los cuerpos, las prácticas sociales y culturales están influenciadas por nuestro entorno urbano arquitectónico. Nuestros pasos y trayectorias diarias no solo son cotidianas, también pueden incluso estar ritualizadas y convertirse entonces en extra cotidianas. Al final de la presentación vamos a mostrar un poquito a través de un video transitar. Pero por lo pronto le vamos a dar la palabra al doctor Homero. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad a la presentación, diré que una vez que la performance se ha realizado, descubrimos que este material puede dialogar o converger con otras expresiones artísticas y que intentamos analizar bajo la perspectiva de la poligénesis. Esta noción de la poligénesis refiere a que dos o más obras pueden tener cierto parecido, semejanza o convergencia simbólica y, sin embargo, pertenecer a contextos histórico-sociales y geográficos diferentes. Y que no puedan necesariamente tener alguna influencia, conexión alguna. Menciono aquí el concepto del antropólogo Endora, 2025, nos dice que a partir del estudio de algunas expresiones artísticas, la poligénesis lo que va a hacer es explicarnos que puede tener diversos orígenes y que estos descansan en diferentes capas o relatos acumulados a través del tiempo. En esta perspectiva podemos mencionar algunos puntos críticos, por ejemplo, que es importante reconocer que las expresiones artísticas o culturales pues son complejas y que pueden tener diversos orígenes, una heterogeneidad, en oposición pues a posturas coloniales o neoliberales que intentan homogeneizar la cultura. También es importante que desde la poligénesis se
se asuma una postura política respecto al arte y cómo este arte tiene una conexión con los cuerpos y con los contextos sociohistóricos y territoriales, como lo hemos escuchado a través de las compañeras, que la performance atraviesa territorios, atraviesa espacios que están cargados de símbolos, de memoria, etcétera. Y finalmente reconocer que parte del proceso creativo tiene una conexión a las expresiones emocionales, sentimentales, y se expresan también a través de las vivencias y las reflexiones o autorreflexiones que podemos hacer a través de estas experiencias. Siguiente, por favor. Y entonces, en este ejercicio de análisis de convergencia, de diálogo, encontramos, por ejemplo, este cuadro pintado por Remedios Varo en el año 56, que tiene una convergencia con el uso del vestido o la tela piel, en el caso con la experiencia de la Performance Group Affiliation Shell, y que nosotros nos centramos a hacer una comparación en ambas expresiones y, como lo he dicho, centra su atención en el análisis del vestido de gran formato como un dispositivo artístico de alteración corporal y espacial. Eh, Aquí, por ejemplo, voy a centrar solo en tres elementos que me parece interesante retomar, que es el tema del vestido. Por ejemplo, para el caso del cuadro de Remedios Varo, el vestido juega un rol como una extensión espiritual, y en el caso de la performance es un dispositivo de coordinación, de cómo los participantes que íbamos bajo el vestido tuvimos que ir coordinando nuestro andar, nuestro caminar, el medir la distancia de nuestros cuerpos para hacerlo de una manera más armoniosa. Y luego está el aspecto ritual, donde el cuadro de Remedios Varo, por ejemplo, representa una ceremonia interna, oculta, mientras que la performance lo que hace es un ritual en el espacio cotidiano, rompiendo la cotidianidad en el espacio compartido, común, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma. Finalmente, el vestido en su representación del espacio, el cuadro de Remedios Varo organiza visualmente el espacio, mientras que en el caso de la performance se genera una coreografía física. Siguiente, por favor. Así podemos decir que el vestido monumental desde la poligénesis aparece y reaparece culturalmente en diferentes tiempos y épocas ante una necesidad humana de representación. Y como ya fue dicho, la pieza funciona como un dispositivo tridimensional de mediación entre el individuo y la colectividad, generando una corporalidad relacional. Gracias, ya puede continuar. Muchísimas gracias, Homero. Vamos a continuar con esta parte que tiene que ver con Sentipensar la cultura de paz desde la performance, que como comentábamos al principio, nos parece sumamente importante incluir este tipo de prácticas al trabajo investigativo dentro de nuestros planes y programas como parte de las experiencias y también como parte de nuestros, digamos, resultados en nuestro quehacer. Adelante, continuamos con Eh, Sandra, Penélope. con Penélope. Adelante, Penélope, querida. Gracias, Marta. Los investigadores que hacemos parte de INSEDIA, como ya lo hemos dicho, pues tenemos muchas certezas, ¿no?, que compartimos. Entre ellas, de que el arte es una fuerza sanadora, que es capaz de reparar, conciliar e integrar simbólica y objetivamente a la sociedad, que tiene la capacidad también de transformar realidades, narrativas y dinámicas sociales, que es contenedor de memoria histórica,
y también es una herramienta para la construcción de espacios de sensibilización y motivación para la acción y la reflexión, por lo que a nosotros nos parece que es innegable su aporte a la construcción de la paz. Adelante, doctor Romero. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Y también en esta perspectiva de la cultura de paz, coincidimos que con Group Affiliation Shell se construyeron puentes entre los participantes, el público y por supuesto la espacialidad, que este era nuestro objetivo de transcurrir a través de los espacios universitarios, que estos instantes performáticos de algún modo dulcificaron e interpelaron la experiencia de lo cotidiano en la vida de los estudiantes, los profesores, los funcionarios, y que esta acción de alguna manera nos remite a diferentes tipos de memorias corporales vinculadas al espacio, imágenes propias de la universidad, reflexiones acerca de esos instantes que se convierten en un caudal de sentipensares. Adelante. Adelante. Sí, muchas gracias. Cuando en esta diapositiva vemos que el trabajo, ¿no?, de Insedia es buscar transformar narrativas, a lo largo de los años para nosotras, esa transformación podemos decir que ha sido aprendida, redimensionada, para poder contar historias, leer creencias, detectar estereotipos de la cultura y detectar estereotipos de nuestra propia vida personal. Entonces, es todo un trabajo en tanto el buscar cómo transformar historia, cómo transformar lo que estás observando, que puede ser un relato limitante por versiones. Nosotros creemos que se construyen otras versiones que pueden ser más veraces, empoderadas, inclusivas, que logren conectar con nuevas reflexiones e inclusive con nuevas audiencias, ¿no? En tanto lo que decía la doctora, como la doctora Penélope, ¿no? ¿Cómo es ese arte como una fuerza sanadora? ¿Cómo puede reparar, conciliar e integrar? Bueno, muchas veces tiene que ver también con la forma de transformar la narrativa. Y cuando hablamos de puente, completaría en tanto lo que dijo el doctor Homero, que estamos pensando en también puentes humanos, ¿no?, que se remiten en la creación de estos vínculos empáticos que construyen, en este caso, como estas comunidades temporales y en ese espacio que decíamos en otra diapositiva, en el espacio intersticial, en donde deja de ser únicamente un escenario dividido entre actores y espectadores, y la performance nos brinda la posibilidad de convertir a este espacio un lugar entre una conexión con las miradas, los afectos, los movimientos y las presencias de la otredad que se pueden involucrar en la pieza, en tanto preguntas que nos hacían las personas en el transitar o sonrisas que eran respondidas. Entonces no es una obra de teatro en donde actrices y actores están eh, concentradas en una situación donde no pueden vincular con esta otra edad, sino que esta performance, por eso dijimos que es porosa, permeable, abierta, y crea puentes humanos para poder pensar también que la pieza puede estar creando espacios de confianza. Paso la palabra a la maestra, a la doctora Penero. Gracias. Pasamos la diapositiva, doctora Marta. La paz no constituye un estado estático, sino un proceso dinámico de construcción constante. Esta manifestación performática enriqueció la experiencia individual y colectiva, cruzó y tejió necesidades, intereses y recursos de los participantes como seres humanos y como artistas. La experiencia demuestra que el arte performativo colaborativo puede funcionar, entre otras muchísimas cosas, como un laboratorio de paz, donde la vulnerabilidad se convierte, como
como ya dijo la doctora Sandra, en una fortaleza compartida. Al sincronizarnos con nuestros movimientos y gestualidades bajo una misma estructura textil, dejamos de ser individuos aislados para transformarnos en una red de apoyo mutuo. Este cuerpo-piel colectivo no solo nos protegió de las diversas miradas curiosas, como ya nos decían, desprevenidas o hasta cuestionadoras, sino que colaboró a crear un instante de paz para nosotros, los que accionamos la pieza, pero también para aquellos que tocamos en el recorrido, a través de la presencia de ese cuerpo de cuerpos que irrumpió en los espacios y sacudió la cotidianidad por la energía generada desde esos cuerpos, por las sonrisas contagiosas y el movimiento ondulante de ese vestido. Doctor Homero, tu micrófono, doctor. Sí, perdón. Y también otro aspecto importante es que este vestido, cuerpo, piel colectiva que nos arropó y protegió, se convierte al mismo tiempo en una red de apoyo mutuo, que de algún modo internamente quienes íbamos bajo el cobijo de este vestido, hubo un ritmo, un respeto, intuyendo, sentipensando a la otredad, a los propios compañeros, compañeras participantes, y al mismo tiempo también el hecho de que esta performance pudiera despertar vinculaciones con la comunidad universitaria, y esto pues nos permite repensar colectivamente nuestra institución, no vista como estos muros fríos de concreto, de cemento, que es un poco el estilo arquitectónico que tiene la UAM Xochimilco, el brutalismo, sino como espacios vivos susceptibles de ser suavizados por el mismo efecto de la performance. Eh, y al mismo tiempo, pues poder instantáneamente construir comunidad, reavivar a la comunidad a través de la memoria afectiva. Adelante. Gracias, Homero. Vamos ahora cerrando. Rápidamente, Sandra, si nos ayudas a explicar este cuadro para que pasemos al video. Muy bien. Bueno, lo que conforma la pedagogía del cuidado, ¿no? Em, Cuando volveríamos a retomar el nodo cultura de paz, desde donde de lo dicho podríamos agregar que no se entiende únicamente como una ausencia del conflicto, sino que la cultura de paz puede ser esta capacidad de restaurar vínculos y reconstruir tejidos sociales desde la cooperación y la memoria compartida. Esta forma de pensar la pedagogía del cuidado eh, es verdaderamente para mí un hallazgo para poderlo incorporar en las performances de esta índole, porque la performance hay de muchas formas, maneras y particularidades. En esta pieza se convierte en una práctica real y transformadora, porque está sincronizándose muchos sentidos que ya fueron nombrados. Em, para esta reconfiguración que produce y nos propone la pieza como acto político, podríamos pensarnos que dentro de esa pedagogía del cuidado es como sentirnos semillitas de paz, donde vamos sembrando tramas y esperanzas contra la fragmentación de este sistema que hemos nombrado. Días después de la acción de esta pieza, tuvimos la gran suerte que en la sala de arte Yvonne Domenech de UAM Xochimilco, la propia autora Laukowska presentó una exposición que se llamó Notas Bordadas, donde ella también pudo eh, presentar a modo de instalación todo este vestido desplegado. Em, Tras su propia experiencia, al estar eh, al lado de la pieza, explicando
cómo esta pieza se va trasladando por diversas corporalidades, por diversos países, en donde tuvimos la suerte de que una de las galerías de arte de Guam Xochimilco la pueda recibir también. Resignificar en el momento del uso convertido en performance y volverla a ver días después en tanto espacio contenedor y también a modo de contenido. La profesora Latkowska también destacó ese día que percibe que fue algo excepcional la experiencia en Guam Xochimilco, porque la duración casi fue de 2 horas entre las charlas, entre el montaje y el desmontaje de la pieza, y generalmente esta pieza dura 20 minutitos, bajo otras experiencias con otras personas. Entonces a ella le sorprendió mucho, por lo que para ir cerrando también, a mí me gustaría agradecer a todas las personas que habían portado la pieza antes a la comunidad de las 8 eh, eh, híbridos, ¿no? Diseñadoras, artistas que la portaron y todas las personas a futuro que la seguirán portando. Es una pieza en tránsito que conecta a múltiples voluntades humanas. Y no solamente yo me siento y la colectiva agradecidas con la creadora de la pieza, la persona que nos invitó, sino también retomo lo que dije inicialmente a nuestra querida y amorosa compañera, de la doctora Marta Flores, que nos conectó con sus compañeras de estudio de aquellos días en donde en ese transitar, porque todo esto ha sido verdaderamente unir y venir de las voluntades, las conexiones humanas, quienes nos están en este momento, nos convocaron a experimentar esta pieza y convertirla hoy en una vivencia, en un texto, en esta plática. Entonces, bueno, esperamos que esta charla, esta plática y esta presentación pueda acrecentar e incentivar numerosos y nuevos horizontes de paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para que podamos leer lo que está escrito en chat, si ustedes me permiten, en lo que ya sea Homero o Penélope nos comparten el video, porque ya son muy poquitos los minutos que tenemos, pero los voy leyendo. Muchas gracias, Ivonne, que comentas que es un trabajo impresionante y efectivamente la comparación de la obra de Barro también a nosotros nos sorprendió mucho más, imagínate sobre el documento que vimos que Madonna también en el Met del año 2026 también traía un traje inspirado en Remedios Varo. Dijimos, bueno, esta colectividad en la tela, en el vestido, se comparte, nos pareció sumamente singular. Comenta SP, ¿qué retos encontraron al momento de realizar la performance en el espacio donde se llevó a cabo? Muchos retos. Si quieres, en lo que vamos viendo el video se puede ir contestando esta duda, esta inquietud. Las personas que estaban como espectadores, ¿cuál fue su reacción y qué impacto tuvo en la comunidad? También nos comenta a qué conclusiones llegaron los participantes de este vestido monumental después de ejecutar la performance. ¿Hubo algún cambio en forma de convivir entre la... Ay, sí, yo creo que definitivamente sí. Antes y después de la actividad, cada vez más empatía con el grupo, definitivamente. Pero si quieren, la colectividad va contestando en un segundito. Qué trabajo tan valioso. Muchas gracias, Mara López. A veces olvidamos que reconfigurar las narrativas del espacio público es también una posición política. Efectivamente, eso lo tenemos claro. Y Rubí Ayala comenta cómo se podría llevar a cabo esta misma actividad exacto, en entornos de vulnerabilidad y violencia. Se podría implementar también en instituciones o escuelas como una forma de trabajar definitivamente el compañerismo y crear comunidad. Yo creo que sí, totalmente. Y la doctora Paula Cabrera nos comenta, enhorabuena, muy interesantes las ponencias, muchísimas gracias. Y si quiere la colectiva dar respuesta a estas inquietudes de la comunidad que está aquí presente, adelante. No se puede ver el video, tal vez ya no sé si nos da tiempo. Muchas gracias, Fernanda. Ángel dice también que me encantó mucho su trabajo. Muchas gracias, muchas felicidades. Homero va a intentar en lo que vamos respondiendo.
a poner el video. Vamos, aunque sea fragmentado, pero que sea un poquitito, porque la experiencia es muy bonita. Adelante, si quiere alguna de las compañeras contestar a estas inquietudes. Ah, muy bien. Me gusta mucho lo que comentan de em, cómo pueden este tipo de piezas seguir inspirándonos, ¿no? En la construcción de lo colectivo. La performance puede también habitarse en solitario, tú construyes, ¿no? Del vamos es un sentir, puede ser desde un sentir biográfico, pero cuando se unen muchos de estos sentires, eh, podemos encontrar estas formas, estos actos colaborativos. Entonces, desde unos años a la fecha, esta forma de ser de la performance, ¿no? Como va invitando a colegas, personas para poder llevar a cabo proyectos que no son herméticos, sino lo que decimos, proyectos en estado abierto, que permiten que ese conjunto humano que lo dimensione y lo habite, le dé otra impronta, le agregue nuevos datos informativos. Entonces yo creo que crear este tipo de piezas, no como piezas cerradas, ¿no? Sino como piezas que puedan permear en nuestro imaginario, le comentamos inclusive a la doctora Lacosca nuestro interés en escribir y ella lo festejó muchísimo, ¿no? Hablando de lo colectivo, hablando del apoyo, hablando de la colaboración mutua. Entonces a ella también le sorprendió, no solo que pudimos habitar la pieza, sentirla en primera persona, sino también poder producir esta escritura, ¿no? De nuevo, en conjunto, en grupo. Y por supuesto siempre citando lo que más podamos a la propia doctora y a todo lo que ya en el texto ustedes luego lo verán, todas las posibilidades, ¿no? Para ver la pieza como ha ido transitando en los distintos momentos. Pues si me permiten voy a un poquito explicar qué pasa en el video. Vimos en la anterior toma, cómo habitar ese vestido, cómo doblarlo, cómo abrirlo, porque tiene una complejidad. Y aquí un poco también respondiendo a lo que nos preguntaban, este es un edificio caracol, ¿no? Que da toda la vuelta, que está en una parte de la universidad. Lo subimos y fue muy complicado porque efectivamente los espacios para transitar son muy angostos y ya el reto de caminar juntos 8 personas con un vestido que de alguna manera pues nos es diferente, ¿no? Tenemos que ver cómo camina el otro, cómo se mueve. En este espacio fue muy complicado. Además, un espacio de 3 pisos, muy alto, en donde estos espacios eran muy angostos y además mientras va subiendo se vuelven más angostos. Bueno, aquí es donde estamos transitando por este espacio. Aquí vamos ya de regreso, bajando. Es un edificio, pasamos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, que es donde salimos, a este edificio que es de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pasando por diversos espacios. Y como vamos viendo, los cuerpos se van moviendo en la figura, en esta figura acuosa, ¿no? Van cambiando de lugar, a veces va uno adelante, a veces va otro, y así se va moviendo. Se siguió el recorrido después de esta, que además el calor estaba terrible, entonces bajo ese vestido y todo este caminar que ya llevábamos y la subida de ese edificio fue un poco complicada. Aquí vemos aquí otra vez, ya estamos por llegar al último espacio del edificio y vamos a ver posteriormente que recorremos hasta un lugar que se llama la Plaza Roja, que es la plaza central de la universidad, de la Unidad Xochimilco, y es donde está custodiada esta plaza por los edificios que albergan oficinas importantes como la rectoría, ¿no? Como la sala de consejo, como la coordinación de extensión universitaria, la de difusión cultural, entre otras. Aquí estamos. Y como ya nos había dicho la doctora Sandra, estábamos de manteles largos, estábamos cumpliendo los 50 años de la universidad y de la división, y pues ahí está. Y por acá vamos en los pasillos de nuestra biblioteca, ¿no? Que nos recorrimos ahí, y bueno, con la sorpresa y con, ¿no? De todas las personas que estaban ahí. Y aquí fue el reto enorme de bajar las escaleras todos juntos, sin poder mirar los escalones para no perder el movimiento de la tela que estábamos trabajando. Eh,
que esta es muy linda porque hubo muchos retos, ¿no? En el tránsito de la universidad. Vamos a ver ahora cómo estos performanceros, 8 performanceros abajo de este gran vestido, están accionando y corriendo ya muy, después de que ya manejamos en 45 minutos casi que estábamos en esta parte, que son los jardines y las canchas de la universidad que están al final, ¿no? Estamos hablando de 1.8 kilómetros del punto de arranque, ¿no? Llevábamos ya 45 minutos avanzando por la universidad. Entonces, bueno, aquí seguimos jugando bajo el sol, ¿no? Y bueno, accionando. Vamos a ver después que vamos a pasar nuevamente a regresar ya, digamos, a nuestro punto de partida. Y pasamos por espacios que tienen, que son de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y después vamos a pasar por un espacio que es el edificio central. Ya vamos llegando, donde están los auditorios y demás, y bueno, vamos en camino a nuestro lugar de arranque. Y pues esta célula acuosa y ondulante transitó y habitó la universidad durante más de una hora, ¿no? Casi hora y media más o menos. Entonces, bueno, un poco también respondiendo a estas preguntas que nos hacen todos los que nos han preguntado amablemente. Muchas gracias. Gracias. Queremos agradecer este trabajo que nos ha presentado la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Nos dejan pensando y sintiendo, nos dejan reflexionando sobre el ejercicio colectivo, los espacios que comentaba alguien y diferentes entornos y realidades que tenemos en nuestro país y en otras latitudes que nos acompañan. Ha sido muy enriquecedor el trabajo que ustedes nos han compartido, digno de replicar, con todo este sustento filosófico, teórico, académico, porque yo creo que de las cosas valiosas que ustedes aportan, no solo la idea de la tela y nos metemos, sino que hay todo un ejercicio académico que respalda la propuesta. Y desde el compromiso de las universidades de generar conocimiento, entonces toma otra trascendencia, otra valía. No sabemos cómo agradecer desde la Universidad Autónoma de Querétaro el trabajo que nos acaban de aportar, las sensaciones que nos acaban de generar. Y yo voy a hacer un comentario muy personal. A la UAM Xochimilco la quiero mucho porque 3 de mis hermanos estudiaron ahí, medicina, economía y sociología. Entonces para mí la UAM Xochimilco es muy especial. Y por ahí del año 90, si no me equivoco, hicimos una obra de teatro con docentes que daban clases ahí en la UAM. Entonces, para mí ha sido muy emocionante desde que vi que participaba la UAM Xochimilco, y con el trabajo que acaban de hacer, toma todavía otra dimensión. Estamos dejando en el chat, por ejemplo, un link si nos quieren compartir o algo, para que nosotros podamos seguir apreciando su trabajo. De verdad, con el corazón, desde la Universidad Autónoma de Querétaro, les agradecemos muchísimo su presencia y bueno, estamos en comunicación con proyectos que podemos hacer de manera conjunta. Bonita tarde. Muchas gracias. Muy bien. Y a las personas que siguen en la conexión, les recuerdo